Bueno, muy buenos días, estimados compañeros y colegas. Vamos a continuar con la solución de los flujos de potencia o flujos de carga con el mismo sistema que hemos venido utilizando, que es un sistema LAI. Yo lo he denominado así simplemente porque es un sistema, es un flujo de carga que no es muy típico en los textos ni en la academia, ya que se arranca con flujos de carga en AC, o sea, en corriente alterna, donde hay potencia activa y potencia reactiva. En este caso estoy utilizando un micromodelo de un sistema de dos buses apenas, es muy sencillo, donde solamente es estrictamente DC, o sea, es el modelo o el sistema es de corriente directa. Bueno, para este ejemplo y para estos casos y por facilidad de mostrar las técnicas de solución. Bien, vamos a continuar. Como les digo, es el mismo sistema que hemos venido solucionándolo. Voy a hacer un preámbulo simplemente. Aquí estoy mostrando la ecuación a la que llegamos anteriormente, vía matricial, en vía eh, con la ayuda de la matriz de conductancias de bus. Pero para no sacarla así como de la manga, y si ustedes no revisan los videos anteriores, pero sería lo ideal, sería que revisaran los videos anteriores, simplemente la voy a obtener de una manera diferente como la tuve allí, eh, que es de una manera más circuital acá, ¿no es cierto? Bien. La anterior forma como la obtuvimos fue de la manera como se obtiene normalmente en sistemas de potencia. Esta es pues una manera más circuital, pero igual eh, la base y el fundamento de esa otra manera que es a través de matrices de red, parte de estos conceptos fundamentales, ¿ok? Entonces vamos a un acercamiento aquí al sistema para que ustedes lo miren en detenimiento. Aquí lo tenemos. Entonces el voltaje en la barra 1 es de 1 por unidad, ¿sí? Eh, tenemos una resistencia que enlaza los dos buses, que vale 0.03 también en por unidad. Es una resistencia pura, dense en cuenta. Y este voltaje no lo especifica un ángulo porque, como he dicho, lo he modelado estrictamente en DC para facilidad de enfocarme más en los métodos y en la parte procedimental, más que en la parte numérica masiva, pues masiva en el sentido de que se dan muchos cálculos, ¿no es cierto? Bien, digamos es una estrategia como pedagógica. Bien, en este bus 2 tenemos la variable de estado que es desconocida y a la cual pues con el método vamos a apuntar a solucionarla, que es el voltaje de la barra 2. Y tenemos una extracción de potencia allí de 1 por unidad que la hemos denominado P2 y es saliendo. Bien, al ser saliendo de ese nodo, pues, yo normalmente estoy utilizando ahí una simbología. Voy a ponerle aquí una simbología. Eh, Saliendo, ¿por qué? Porque es una punta de flecha. Es como una punta de flecha que le he colocado acá. Eso me indica que está saliendo, se está extrayendo de la red. Y lógicamente esa potencia la está inyectando el generador, que está en 1. Pero aparte de esa cantidad de potencia que es 1 por unidad, debe suministrar las pérdidas de esa corriente que circula. La magnitud al cuadrado por 0.03 me daría unas pérdidas de potencia que tienen que ser suministradas, esas pérdidas, por este generador, más la potencia de demanda en la barra 2. Bien, simplemente se ha denominado variable de estado B2, voltaje en la barra 2, porque conociéndolo, dése cuenta que ya conoceríamos la corriente, conoceríamos la pérdida de potencia aquí, que sumada con esta sería lo que suministrara la fuente de potencia acá. Aparte de que conoceríamos la caída, como conocemos este 1 por unidad, menos la corriente, es 1 menos la corriente por la resistencia, me daría el voltaje en la barra B2. Entonces quedaría todo especificado.
Entonces por eso se llama variable de estado, ¿ok? Porque con eso con B2 podríamos calcular la corriente y a su vez la potencia que se inyecta en el nodo 1. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí simplemente estoy colocando la fórmula. Bien. Sea el sistema anterior, la fórmula a resolver es esta que se indica. 100 por B2 al cuadrado menos 100 por B2 más 3 igual a 0, y esa es una cuadrática y ya la resolvimos como cuadrática en un video anterior, y en otro video anterior la resolvimos por el método de Newton-Raphson, iterando con Newton-Raphson. Ahora lo vamos a resolver por un tercer método que sería con Solver, y Solver emplea el gradiente reducido generalizado GRD, que es métodos para optimización, pero aquí lo vamos a resolver simplemente para un flujo de carga básico. Y eso se puede generalizar para cualquier flujo de carga, en AC, en DC y con las variables que sea, pues la topología que sea, ¿no es cierto? Esta es una topología muy básica. Bueno, esa fórmula, como hago aquí la salvedad, la vamos a obtener bien. Aquí vamos a mirar. Vimos en videos anteriores de dónde sale. Sí, llegamos ya como lo hacemos en sistemas de potencia, pero tengámoslas nuevamente acá de una manera más circuital, ¿no es cierto? Bien, aquí repetí este término acá de una manera más circuital. Simplemente desde el punto de vista de circuitos vamos a calcular una corriente que fluye de 1 a 2, ¿no es cierto? Y es muy fácil calcularla desde el punto de vista de circuitos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, vamos a visualizarla mejor. Ok, desde el punto de vista de circuitos, simplemente la corriente que fluye de 1 hacia 2, y se cuenta que o sea, es la misma que llega a 2, porque no hay derivaciones por ahí, ramachón ni nada de eso, o sea, derivaciones en paralelo hacia tierra, nada de eso, ni otras cargas, ni otros tipos de cargas, ni nodos intermedios, ni nada de eso. Simplemente sería el voltaje en la barra 1, aquí lo podemos apreciar, el voltaje en la barra 1 menos el B2, que eso es una incógnita, el B1 sí lo conocemos, que es 1 por unidad, sobre la resistencia entre 1 y 2. O sea, diferencia de voltaje entre resistencia me da la corriente que fluye de 1 a 2 y que toda llega a 2, ¿correcto? Bien. Entonces, ya reemplazando valores conocidos, que me perdona por la tachadura, B1 menos B2, estoy reemplazando el valor de R12. Aquí, como queda 0.03, es lo mismo que 3 sobre 100, entonces el 3 lo dejo abajo, el 100 lo paso de arriba. Entonces quedaría B1 menos B2, la diferencia multiplicada por 100 y dividido todo en 3. Para no pues avanzar todo como tan rápido, aquí voy a colocar más específicamente los pasos. Entonces, la corriente de 1 a 2 y que toda llega a 2 es B1 menos B2, y en esa dirección, no, de 1 hacia 2. Sería igual a B1 menos B2, la diferencia de potencial, sobre 0.03, que es la resistencia que se encuentra entre esos nodos. Bien, ¿eso a qué nos conduce? Nos conduce simplemente a tener lo que les había dicho anteriormente. Esto es equivalente a tener B1 menos B2 sobre 3, y ese 3 sobre 100, que equivale a 0.03, ¿cierto? Eso es equivalente, ¿cierto? 0.03 es equivalente a 3 sobre 100 aquí en el denominador. Y producto de medios por producto de extremos, simplemente obtendremos esta igualdad, que es igual a la diferencia de tensiones B1 menos B2 por 100 sobre 3, pasando el 100 arriba, ¿no es cierto? Que es un extremo. Bien. Aquí simplemente vamos a seguir con la disertación matemática. ¿Y aquí qué estoy diciendo? Simplemente estoy diciendo, pero B1 lo conocemos. B1 es igual a 1 por unidad, ¿no es cierto? Aquí no le coloqué el superíndice P.U, que es por unidad, o per unit, que sería en inglés. Y estoy colocando aquí una anotación. Voy a dejar un poquito para observarla.
entonces la corriente que llega a 2 queda, que es la misma corriente 1, 2, porque toda llega a 2. ¿Cómo quedaría? Quedaría como sigue. Vamos a acercarnos para que la aprecien mejor. Reemplazando B1, que B1 la conocemos que es 1 por unidad. Podría ser cualquier otro valor, podría ser 1.02 por decir, o 1.05. ¿sí? En este caso pues decidí colocarle un valor de 1 en por unidad, ¿cierto? Que sería como ver la subestación, por decir algo, no sé, que es el donde está el generador o la central, pues. Entonces aquí tenemos 1 menos B2, 1 menos B2, aquí, perdón, 1 menos B2 por 100 sobre 3. Simplemente he hecho es reemplazar B1, ¿ok? Y eso es igual a 1, a la corriente de 1 a 2 que llega a 2 completica, ¿cierto? Bien, aquí coloco otro comentario. Bueno, sobre 3, no. Aquí coloco otro comentario. Estos comentarios son importantes porque simplemente son como análisis que uno va haciendo en el transcurso del desarrollo de la solución. Entonces dice, desde el punto de vista de potencia, en 2, ok, llega neta a 2 y que extraemos, pues que extrae la demanda, con esta corriente sería esa P2 que mencionamos arriba en el diagrama, que es una potencia que sale, ¿no es cierto? Que es de 1 por unidad. Pero ya desde el punto de vista de ecuaciones, y ecuaciones en DC, la potencia en DC, que es muy sencillo, ¿cierto? Entonces aquí la tenemos. Aquí la tenemos centrada. Acercar hasta donde el zoom me lo permita. Bien. Entonces, I12 por B2 es igual a la potencia 2 y esa potencia 2 saliendo, ¿no es cierto?, del sistema. Esta es la corriente neta que llega a la barra 2 y ese es el voltaje presente en la barra 2, que es igual a la potencia que sale. O sea, es una conservación de potencia, ¿no es cierto? Que es como el teorema de Telegen en cada nodo, ¿no es cierto? Viéndolo desde ese punto de vista, desde el punto de vista por ahora de desarrollo circuital. Entonces escribo acá, estoy reemplazando simplemente que es I1 a 2 o I2, pues la que llega a 2. Entonces el B2 que estaba de este lado lo coloco aquí de primero para que no me confundan, y ya tenía lo que era la corriente I12 que llega toda a 2, que sería 1, que era el voltaje de B1, que es 1 por unidad, menos B2, esa diferencia de tensión, sobre la resistencia, pero haciendo la equivalencia, me da por 100 dividido 3, como ya lo vimos en detalle arriba. Y eso es igual a esa potencia que sale, que es igual a 1 por unidad, ¿cierto? Bien, vamos a mirar aquí en el lado de la derecha, es 1 por unidad, no hay más dígitos ni nada de eso. Este ejemplo es muy rápido, es muy sencillo de resolver, muy corto, porque es con solver. Por eso para aprovechar un poco más el video, lo quise hacer resolviendo, llegando de nuevo a la ecuación, ¿no es cierto? Entonces aquí que tenemos, vamos a alejarnos un poquito. Bien, aquí tenemos simplemente, estoy repitiendo la ecuación simplemente como cambié de hoja para que no se pierda como el hilo donde íbamos, ¿no es cierto? Que es la potencia, la igualdad en la potencia. Aquí es el voltaje por la corriente que llega al nodo 2, todo eso es la corriente I2, la corriente que llega a 2, por el voltaje me da la potencia, que era 1 por unidad, que eso es un dato del ejercicio, ¿cierto? Y aquí simplemente estoy pasando el 3 que está en el dividendo, lo paso del otro lado de la ecuación a multiplicar ese 1, y entonces me queda simplemente B2 multiplicado por 1 menos B2, cierre paréntesis, por 100 es igual a 3. Eso es lo único que estoy haciendo, es, digamos, operaciones matemáticas muy básicas.
pero es bueno porque en esas operaciones matemáticas básicas uno se puede confundir muy fácilmente. Digamos, si uno es muy, eh, digamos, no es muy paciente con los cálculos, y por la celeridad o la falta de práctica uno puede cometer equivocaciones muy, muy sencillas, como es olvidar un divisor, olvidar un producto. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí simplemente estoy rompiendo el paréntesis, ya aquí abajo. Vamos a acercarnos un poquito más. Sí, vamos a subirlo un poquito. Estoy rompiendo el paréntesis. Este paréntesis que se ve arriba, ¿cierto? Entonces el 100 voy a multiplicarlo por b2 y por menos b2 al cuadrado para romper el paréntesis. Simplemente estoy haciendo eso, no estoy haciendo nada más. 100 por b2 me da 100 por b2 aquí de este lado, y 100 por menos b2 al cuadrado me queda menos 100 por b2 al cuadrado igual a 3. Esa igualdad continúa, no hay ningún inconveniente. Y aquí ya simplemente estoy pasando a un lado o a otro lado de la igualdad. Para dejar en un solo lado pues igual a 0 la ecuación que estamos obteniendo, ¿no es cierto? Entonces dése cuenta que estoy pasando al lado donde está, al lado de la igualdad donde está el 3. Entonces 0 igual a 3 más, este del otro lado era negativo, entonces pasa como más 100b al cuadrado, y este que era positivo del otro lado de la igualdad pasa negativo, queda menos 100b2. Como les digo, voy a reordenarla simplemente como para dejarla del lado derecho y cosas de esas. Recuerden que una ecuación igualada a 0, ¿cierto? Entonces simplemente estoy diciendo 100 por b al cuadrado, b sub 2 al cuadrado, menos 100 por b sub 2, más 3 es igual a 0. La estoy ordenando, pero del lado izquierdo, ¿no es cierto? Como para verla como siempre la vemos normalmente. Y es una ecuación cuadrática que podríamos emplear la cuadrática, como ya lo hicimos en unos videos, en un video previo, para resolverla, y me da el valor por solución analítica, de manera, digamos, directa, que para eso hay solución, y listo, nos ahorramos cualquier tipo de procedimiento o iteración o adicional. Como digo, esto es más demostrativo en el sentido de, pues en el sentido de que miremos cómo son los procedimientos que se aplican a redes de mayor escala, de mayor tamaño, mayor número de nodos, diferentes tipos de nodos. Pues miramos todas esas tipificaciones o tipologías de nodos y cosas de esas. Pero esta es la base, esto es lo introductorio, por eso lo he denominado sistemas de potencia light, que es un introductorio, para pasar a temas mucho más avanzados posteriormente y cogerle amor, digamos, como a la materia. Desde un punto de vista pues pedagógico es mucho más fácil de digerir empezando de esta manera que empezando directamente con muchos cálculos, sin abordar, digamos, como el trasfondo de la metodología, ¿no es cierto? Que es lo que quiero hacer acá. Entonces pasemos a Solver, yo digo aquí. Pero aquí simplemente coloco un comentario antes de pasar a Solver, porque si bien ya tenemos la ecuación, para pasar a Solver lo mejor es tratarla de la siguiente manera. Allí vamos a minimizar, pero es el cuadrado de la función anterior, ya estando igualada a 0, ojo. No es dejando aquí al lado el 3 a un lado y luego elevando los dos al cuadrado y pasando aquí al lado derecho, no. Es estando igualada a 0, la elevamos al cuadrado, ¿no es cierto? De antemano sabemos que eso tiene un mínimo y que está en 0. Si existe la solución, lógicamente la solución existe. Bien, entonces esta es la ecuación. Entonces dése cuenta que lo único es igualado a 0. Eso no nos ha cambiado. No nos cambia la solución en B2, en lo que hayamos de B2 para poder pasar a Solver. Y esto se puede hacer en un flujo de carga AC perfectamente. Tenemos las ecuaciones de equilibrio en los nodos, tanto de potencia activa, de potencia reactiva. Dependiendo del tipo de nodo, tendremos las dos en el mismo nodo o tendremos una sola.
lo que le digo, las igualamos a 0, las elevamos al cuadrado. Y esa suma tiene que ser igual a 0. Entonces sumamos todas esas ecuaciones elevadas al cuadrado, toda esa sumatoria, y las minimizamos, que la minimización tiene que dar 0, ¿no es cierto? Y pasamos a resolver con el gradiente reducido generalizado. Eso pues ya lo tenemos un poco aquí en el computador, listo. Vamos a abrir aquí, me permiten un momentico, abrir el computador. Bien, entonces aquí ya tenemos, voy a alejarme un poquito para abarcar las dos. Dese cuenta que es tan sencillo como eso, 2 celdas, no es más. Y es muy rápido, lo resuelve muy eficientemente. Aunque aquí estamos utilizando, como es decir, una bazooka para matar una mosca en lugar de un matamoscas. Pero lo que yo les digo, lo esencial es entender el procedimiento, más no la dimensionalidad, porque en la dimensionalidad prácticamente se utilizan las mismas técnicas. Podríamos uno utilizar variantes. Antiguamente se utilizaban muchas variantes porque la dimensionalidad era muy importante por el almacenamiento y el costo computacional, pero hoy en día eso no es restrictivo, esa restricción tecnológica ha sido superada. Y lógicamente podemos operar con miles de nodos, miles de buses pues, y líneas y elementos diferentes, y entonces eso ya no es restrictivo. Bien, entonces simplemente 2 celdas, es así de sencillo, pues hay que tener preinstalado ese complemento de Solver, que eso se consiguen datos, de todas las pestañas arriba se consiguen datos. Voy a mirar un momentico ahí, donde estoy aquí en datos, y observen que allí está Solver, aquí está Solver, ¿no es cierto? Aquí lo miro un poquito más, aquí está Solver, acá, Solver. Bien, entonces simplemente vamos a seguir mirando cómo se soluciona. ¿Qué tengo en cada casilla? Aquí pues B2 es el valor donde se va a procesar el B2. Ese es un valor inicial, es un flag start que uno llama 1 por unidad, igual al del nodo generador. El nodo generador era 1 por unidad, entonces voy a decir 1 por unidad B2 inicialmente. Te cuenta que si ambos si esa fuera la respuesta, si B1 fuera igual a B2, no habría circulación de corriente y no habría potencia. Que esa sería la solución para potencia extraída igual a 0 en el nodo 2. Bien, y esa sería la solución si fuera así de trivial la cosa, pero como hay una potencia extraída en P2, B2 tiene que ser diferente y lógicamente está en caída de tensión, o sea, debe ser ligeramente inferior a 1 por unidad. Bien, y ustedes pues también pueden analizar, entonces si da B2 menor a 1 por unidad y la potencia es de 1, entonces la corriente tiene que ser un poquito mayor de 1 por unidad para que multiplicada una cantidad menor a 1 por otra mayor que 1 se compensen, y de 1 que es la potencia que se extrae, ¿sí? Así de sencillo. Bien, entonces simplemente es un número que metemos, no es más. Y ustedes lo pueden ver arriba, ¿cierto? Aquí arriba, mire, esa celda señalada 1 ahí, por uno básicamente, y en la otra celda que yo le he colocado celda objetivo. Podría no haber colocado esto ni nada, sino simplemente ahí la fórmula. Y es una fórmula. ¿Cuál fórmula? La fórmula que acabamos de ver. Esa fórmula, esta fórmula, simplemente escrita. Como B2 la tenemos ahí, simplemente nos referenciamos a la celda. Entonces, dése cuenta. Voy a mirar aquí arriba en esta línea de la fórmula en Excel, qué fue lo que metí. Entonces dice, mire, voy aquí a pararme acá, voy a señalar un poquito mayor para que ustedes detallen más pues, vean más en detalle. Bien. Entonces dice, mire, dice potencia. Dice potencia simplemente porque es la función que me eleva al cuadrado toda la fórmula y el coma 2. Entonces quiere decir que todo esto está elevado a la 2. Eso es todo. Potencia. Todo esto encerrado está elevado a la 2. ¿Qué está elevado a la 2? La fórmula básica a la que llegamos, que sería de flujo de potencia, que sería igual a 100 por B2 al cuadrado. Pero B2, ¿qué es? Aquí es un valor en una celda, que es la de 10.
y esa es la fórmula de Excel para elevarlo al cuadrado, que es potencia de esta cifra, coma 2, que es el cuadrado. Cierro paréntesis, menos 100 por E100, que sería B2, ahí donde tengo almacenado el valor de la variable 2, que va a ir cambiando, ya Solver lo va a ir cambiando después, y más 3, que es el término independiente. Listo. Recuerden que esto a la larga tiene que ser igual a 0 luego. Cuando Solver lo resuelva, tiene que llegar a 0 o muy cercano a 0 o muy pequeño, pues un valor extremadamente pequeño ya en la solución. Entonces simplemente me quedo ahí en esa celda cuando yo abro Solver. Lo ideal es estar parado en la celda de objetivo, porque si no, corre uno el riesgo de que cuando lo abra, él va a llamar en la celda donde estaba parado, donde está el último cursor, pues donde está señalada la última celda activa, la celda activa, llama la última celda. Entonces por lo tanto me quedo parado aquí, no acá ni acá, sino aquí en esta celda, ¿ok? Y le doy Solver, simplemente le voy a despichar donde dice Solver, despicho Solver, listo. Se me abre un cuadro de diálogo. Ese cuadro de diálogo lo voy a mirar aquí, mire, dice parámetro de Solver, establecer objetivo, esa es la celda, allá es donde estoy parado. Mire, se da cuenta que la H10 ahí ya me la llamó por defecto, apenas la abrí porque estaba parado ahí, ¿ok? Aquí, esta celda, la H10, ¿ok? Pues es importante. ¿Qué coloco? Aquí dice, hay que maximizar, minimizar o igualar a un determinado valor. Para mí es minimizarla, pero yo ya sé de antemano que la minimización da 0, no importa. Bien, ahí está la fórmula en esta celda objetivo. ¿Qué más tengo que ingresar? Para este sistema que es muy sencillo, para este problema que es muy sencillo, aquí, cambiando las celdas de variables. Las celdas de variables. ¿Cuáles celdas? Pues donde está almacenado el valor de B2 inicial, que era 1 ahí. Esa celda es la que señalo, que es la de 10 y que está en la fórmula de la celda objetivo. Restricciones no hay. Entonces aquí todo esto lo vamos a obviar, agregar, cambiar restricciones, eliminar, restablecer, cargar. Bueno, aquí lógicamente le voy a dar, aunque estoy muy cerca de la solución, aquí no sería necesario convertir variables en restricciones en no negativas, pero yo os lo señalo porque yo sé que B2 tiene que ser un valor positivo. De hecho, las dos soluciones que tiene esta cuadrática, las dos son positivas, porque si no tendría que ser un valor complejo para que sea una solución pues negativa. Dicho no aplicaría. Entonces simplemente le doy chulo para que sea positiva, obligarla a que esa variable en restricción sea positiva. Es una restricción ya de variable, hay que meterla aquí. Y el método de solución, aunque menciona aquí varios, ¿sí? Que dice el simple es programación lineal, el evolucionario, que es heurístico, pero eso es un gradiente reducido generalizado no lineal. Aquí hay otras opciones donde se configura pues número de iteraciones, cosas de esas. Entonces vamos a darle aquí resolver. Resolver está acá. Aquí figura en la parte inferior, atrás, resolver y cerrar. Vamos a darle resolver. Bien, ahí que dice, ahí que nos dice Solver, dice resultados de Solver. Entonces dice conservar la solución anterior. Dice Solver ha convergido a la solución actual, se cumplen todas las restricciones. Conservar solución de Solver, restaurar, listo. Hay un poco de cosas, ¿no es cierto? Pero yo no muevo nada, simplemente le digo aceptar o guardar el escenario. Eso lo vamos a ver posteriormente, porque eso lo podemos utilizar para muchas cosas ya probabilísticas, que son o simplemente es un escenario de 3 posibles: de carga media, de carga baja, de carga alta del sistema, y es analizar cómo se comporta el voltaje. O esa variable podría ser probabilística, la potencia, y entonces hallar también un valor probabilístico entre una media y un intervalo de confianza, lo que sea, de esa variable a resolver, que sería B2. Bien, entonces le damos a aceptar y vamos a mirar a qué solución llegó. Como ustedes pueden darse cuenta, esa solución es prácticamente la misma a la que hubiésemos llegado si hubiéramos resuelto por cuadrática,
que en uno de los videos anteriores la resolvimos y ese fue el valor prácticamente. Que por Newton también lo obtuvimos. ¿Qué dejó en la celda objetivo? En la celda objetivo, lógicamente, el mínimo al que llegó. Y ese mínimo, como ustedes se pueden dar cuenta, es prácticamente cero, porque es un 9.98 por 10 a la menos 21. O sea, son prácticamente un 0.20 ceros y el 9.98. ¿Sí? Pero no me he equivocado haciendo eso. Pero es prácticamente casi que un cero para propósitos de guardando las debidas proporciones, porque el sistema es por unidad, ¿cierto? Y hay unas bases. Eso es todo. Así de sencillo se soluciona un flujo de carga con Excel. Terriblemente sencillo. Más sencillo que Newton, más sencillo que programarlo por Newton aquí o incluso programarlo por el mismo MATLAB, por MATCAD, por Scilab, por lo que sea. O por un GAMS. Igual, o sea, todos esos programas, tanto los programas para resolver ecuaciones simultáneas no lineales como resolver problemas de optimización, se pueden emplear para resolver un flujo de carga básico. Y este es uno muy básico, que lo he llamado LAI. Entonces, espero que esto les sirva, que este mini tutorial les sirva de base como motivación para que ustedes encaren problemas más avanzados, que los iremos a ver con más tiempo en el transcurso de este año que empieza en el 2018, que pronto va a empezar. Hoy estamos a 29 de diciembre de 2017. Entonces, pues con todo el aprecio me despido y que tengan un feliz día. Gracias.